Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que usted esté viendo esta clase. Bueno, bienvenido una vez más a esta clase de escuela dominical. Estamos revisando el programa de Cristo en cuadros y hoy nos toca revisar, aprender la clase número 5 de 6 clases de las dos rocas. ¿Sí? 20 de marzo 2022. Y bueno, nuevamente bienvenido acá. Espero que el Señor eh, nos bendiga aprendiendo de su palabra, que nos abra nuestros ojos espirituales para poder entender, para poder aprender y para poner en práctica en nuestras vidas esta enseñanza. Le invito a que ore conmigo para poder pedir la bendición de Dios. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por este momento de estudiar tu palabra, Señor. Te pido que seas con nosotros para aprender. Enséñanos, Padre Santo, enséñanos a, a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, mediante tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Y te pido que seas bendiciendo este momento de principio a fin. Te doy las gracias por todo esto y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Les decía, las dos rocas. Clase número 5 de 6. Comenzamos entonces. Pequeño recordatorio, un repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada y 5 clases o 4 clases atrás respecto de las dos rocas, que está basada en Éxodo 17 y en Números 20. Revisamos algunas cositas muy interesantes respecto a eso. El registro histórico de estos dos acontecimientos de Moisés respecto a la roca para dar de beber al pueblo de Israel. Vimos que Moisés llegó a perder su herencia por arruinar un cuadro de Cristo, que es la segunda oportunidad cuando golpea la roca. Vimos nosotros el punto, nosotros la roca y la importancia de los tipos y cuadros en nuestra vida. No tan solo los cuadros bíblicos que están en el Antiguo Testamento respecto a la persona de Jesucristo son importantes para Dios. No solo eso, sino que también nuestra vida puede mostrar cuadros de Cristo. ¿Ok? Vimos la importancia de ello, la importancia de los tipos y cuadros de Jesucristo en la Biblia, la importancia para Dios. También, para no ser injustos con Moisés, revisamos tres puntos muy especiales de la vida de Moisés posterior a su muerte. Revisamos qué es lo que pasó con el cuerpo de Moisés, eh, una aparición en la transfiguración de Jesucristo y también otra aparición en el episodio de los dos testigos, que será en la tribulación. Lo revisamos en Apocalipsis. Eh, ¿Qué más vimos? Respecto de nuestras vidas, como ya les comentaba, nuestra vida también puede mostrar cuadros de Jesucristo. ¿Sí? Y si Dios se enojó con Moisés por arruinar un cuadro de Jesucristo con el golpe o los golpes a esta segunda roca, imagínense cuánto se va a enojar con nosotros cuando arruinamos cuadros con nuestra vida. ¿Qué más? Acá está. El primer cuadro, la primera cosa que revisamos la semana pasada, que era un cuadro que nosotros con nuestra vida podíamos aplicar o arruinar, era respecto al bautismo. Revisamos qué es lo que era el bautismo, qué significaba ese cuadro y al final qué pensará Dios del creyente que no quiere representar este cuadro en su vida. Dijimos que no era una obligación para la salvación, usted ya lo sabe, la salvación es por obras, perdón, es por fe, no por obras. Por lo tanto, el bautismo no tiene que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con un cuadro de la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, es un cuadro que nosotros como creyentes tenemos que seguir, tenemos que hacer. No tenemos que arruinar ese cuadro como lo hizo Moisés con la roca, que es el tema que estamos revisando. Eso fue la semana pasada y ahora vamos a seguir con el mismo punto, nosotros, la roca y la importancia de los tipos y cuadros en nuestras vidas. Y el segundo cuadro en nuestras vidas que podemos realizar
o arruinar, tiene que ver con la cena del Señor. La cena del Señor es un tipo y cuadro de Jesús. ¿Ok? Y le pido acá que acompáñeme a leer 1 Corintios 11. No lo tengo anotado acá, pero 1 Corintios 11, desde el 23 al 34. Acompáñeme leyendo en su casa. Versículo 23. Fíjese lo que dice Pablo respecto de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Este es el cuadro que estamos hablando. La cena del Señor es un tipo y cuadro de Jesús. Acá Pablo deja las instrucciones para seguir este cuadro, que es la cena del Señor. Da todas las instrucciones acá de lo que hay que hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, para qué hacerlo inclusive. Fíjese que todas las veces o varias veces, dice que esta cena del Señor se hace en memoria del Señor. Fíjese el 24-25 al final: haced esto en memoria de mí. Y el 25, en memoria de mí. ¿Ok? Es porque esta cena se hace para conmemorar y para recordar la obra que hizo Jesucristo por nosotros. Fíjese acá, según Pablo, la cena del Señor es un tipo y cuadro de la crucifixión de Cristo, de su muerte, y también un recordatorio de su próxima venida. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con esta cena? La celebramos hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ya no es necesario, no va a ser necesario hacer la cena del Señor, no va a ser necesario celebrar o conmemorar. ¿Ok? Hay varias cosas interesantes de acá de la cena que no tienen que ver precisamente con el cuadro, pero lo acabamos de leer. Hay personas que no la reciben o que la reciben indignamente. También es una oportunidad para ponerse a cuentas con Dios respecto al pecado antes de participar de la cena. También para resolver conflictos, para perdonar, para pedir perdón. Es una oportunidad para santificarse, para estar a cuentas con el Señor respecto al pecado antes de participar de la cena del Señor. Por lo tanto, es beneficioso hacerla seguido. Recuérdese que esto se hace en memoria de Él. Por lo tanto, sería beneficioso hacerla bien seguido. ¿Sí? 1 Corintios 11, 23 al 34, lo que acabamos de leer. ¿Sí? Del 23 al 34. Leamos 25-26 solamente. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Se recuerda que con el cuadro anterior del bautismo nosotros también podíamos predicar con nuestros actos, porque nosotros con ese cuadro representábamos o representamos lo que hizo Cristo en la cruz. Y es una manera de predicar respecto de lo que hizo el Señor Jesucristo. Acá, ¿qué es lo que dice el versículo 26? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, vale decir, todas las veces que se celebre o se conmemore la cena del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, también se predica con ese tipo de cosas. Con esta cena del Señor también es una manera de anunciar, de predicar y de enseñar de la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, es un cuadro que debiésemos realizar. No escaparse. Gente que no le gusta participar en la cena. En fin, usted me entiende lo que quiero decir. Deberíamos perseguir realizar esto. Porque también es beneficioso, como le decía hace un rato, para estar a cuentas con Dios y también con nuestros hermanos y también con nosotros mismos. Si es que hemos pecado, por supuesto que hemos pecado, es una oportunidad para estar a cuentas con el Señor. ¿Ok? En el cuadro de la crucifixión vemos que el Hijo de Dios, en su perfección, como el pan sin levadura, fue quebrado por nosotros en la cruz. ¿Sí? Este pan tiene que ser sin levadura, como dice ahí, quebrar el pan. 25. Asimismo tomó también la copa, 24, perdón, y habiendo dado gracias, lo partió, el pan. Jesucristo, en su obra redentora de la crucifixión, también fue quebrado por nosotros en la cruz. ¿Ok? Sin ánimos de meternos mucho en eso, hermanos, se entiende el cuadro de la cena del Señor con la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Vamos acá. Su sangre sin mancha y sin pecado, como el jugo de uva sin fermentación, fue derramada una vez para siempre para darnos la eterna redención. Eso está en el versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué es lo que hay en esa copa? Jugo de uva sin fermentación, haciendo un cuadro de la sangre de Jesucristo sin mancha y sin pecado. ¿Sí? Ahí se está juntando el cuadro de la cena del Señor con la muerte, con la crucifixión de Jesucristo. Y acá de nuevo la misma pregunta que venimos haciendo desde las clases primeras. ¿Qué pensará Dios del creyente que no quiere participar de este cuadro? Tomando como ejemplo lo de Moisés, ¿qué pensó de Dios cuando Moisés desobedeció y arruinó el cuadro de Cristo con la segunda roca? Ese error a Moisés le costó no obtener la herencia terrenal, un enojo por parte de Dios que tuvo su castigo. Entonces, ¿qué pasará con el creyente que no quiere participar primeramente del cuadro del bautismo? Y en segundo lugar, que ese mismo creyente u otro creyente no quiera participar del cuadro de la cena del Señor. El creyente que no participa en ninguno de esos dos cuadros, que no obedece en las aguas del bautismo para bautizarse, está arruinando un cuadro de Jesucristo, de la obra redentora de Jesucristo. Y el creyente que no quiere participar en la cena del Señor, también está arruinando un cuadro de la persona de Jesucristo, de la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, no creo que Dios esté muy contento con eso, o con ese creyente.
¿Sí? Sigamos con la cena del Señor. Bueno, decíamos, la cena del Señor es un tipo y cuadro de Jesús. Ahora, pensemos en todo lo que estamos recordando y predicando con este cuadro. ¿Qué es lo que estamos recordando y qué es lo que estamos predicando con este cuadro? Una buena pregunta. Podemos tener respuestas muy diferentes en cada uno de los hermanos. Cada uno puede tener una respuesta diferente respecto de lo que recordamos y predicamos. Pero ya lo hemos visto que la cena del Señor es un cuadro de la crucifixión de Cristo. Bien, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que estamos recordando y lo que estamos predicando cuando realizamos esta ceremonia, esta cena del Señor. Acompáñenme a Isaías 56. Isaías capítulo 50, versículo 6. Dice así: Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Injurias y esputos. ¿Qué es lo que es esputos? Son secreciones de la cara, de la boca, qué sé yo. Escupitajos puede ser. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Entonces, ¿qué es lo que recordamos? Recordamos que el cuerpo de Jesucristo fue quebrado con un castigo corporal en su proceso de crucifixión. Cuando iba a la cruz, desde que fue arrestado hasta llegar a la cruz y morir en la cruz, el cuerpo de Jesucristo fue quebrado con un castigo corporal, azotes, ahí dice que le tiraban la barba, las mejillas, la corona de espinas y tanta cosa que sufrió el Señor Jesucristo en su cuerpo. Cansancio, hambre, sed, etc. Jesucristo nuevamente fue quebrado con el castigo corporal, su cuerpo sufrió. Por lo tanto, esa es una de las cosas que estamos recordando en esta cena del Señor. Isaías, otra cosa, Isaías 52, 14. Dice, fíjese el título, leamos del 13, del versículo 13. El título les decía, bueno, los títulos no son inspirados, pero nos dan a entender un poco lo que viene en el capítulo o en el texto a continuación. Sufrimientos del siervo de Jehová, de Jesucristo. Versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. 14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El rostro del Señor fue desfigurado, dice acá. Versículo 15. Así asombrará, él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo 14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. En este castigo corporal, en su peregrinaje hasta la cruz. Y en el capítulo que viene, Isaías 53, versículo 10 al 11, bueno, usted puede leer en su casa el capítulo completo de 53 de Isaías y se va a dar cuenta de todo lo que sufrió el Señor Jesucristo. Sabemos que esta es una profecía del Señor Jesucristo, de lo que iba a sufrir en la cruz. Versículo 10 al 11, dice, con todo eso, con todo lo del capítulo 53 como contexto, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué dice acá? Que fue sujeto a padecimiento, a dolor,
a sufrimiento y a aflicción. El Señor Jesucristo fue sujeto a padecimiento. Ese sufrimiento, ese padecimiento y la aflicción que sufrió el Señor Jesucristo era nuestra. Pero el Señor Jesucristo, como dice el versículo al final del 11, dice, y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo sufrió lo que sufrió por ti y por mí, por la humanidad. Él llevó el pecado de todo el mundo en sus hombros y el sufrimiento en su cuerpo, un sufrimiento que nos correspondía a nosotros como pecadores. Fíjese acá, sufrió por lo que nosotros merecíamos debido al pecado. Él fue nuestro cordero sustituto, porque nosotros lo único que merecíamos era la ira de Dios. Ninguna otra cosa. Si no tuviésemos este cordero sustituto, nosotros estaríamos hoy en la ira de Dios, bajo la ira de Dios. Vamos a Salmos 7:11. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días, contra el pecador todos los días. ¿Cuál es la diferencia con nosotros los salvados? Que Dios nos mira a través de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, nos ve justificados a quienes hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y siempre tengo un ejemplo de esto, un ejemplo muy básico. Por ejemplo, mi hija tiene una perrita. A mí no me gustan los perros, no soy dog lover, pero mi hija desde hace mucho tiempo que me pedía un perro, nos pedía un perro, quería un perro. Bueno, un día X llegó con un perro, con una perrita, y la verdad a mí no me sigue sin gustar esta perrita. Pero muchas veces yo la miro a la perrita, y me enojo con la perrita. Pero muchas veces me acuerdo de mi hija, Trini, y se me pasa el enojo. Me acuerdo que ella quiere a la perrita. Por lo tanto, mi enojo con la perrita se me pasa. Porque me acuerdo de que Trini quiere y ama a esa perrita. Por lo tanto, yo la soporto, diciéndolo de alguna manera. Entonces, ¿qué quiero decir? Es un ejemplo muy básico, muy pequeño, de lo que hace Dios con Jesucristo y el hombre. Y el creyente, mejor dicho, el cristiano, el salvado. Dios, al Hijo de Dios, al creyente, a quien fue salvado por la sangre de Jesucristo, quien confió en Jesucristo, lo ve a Jesucristo antes. Porque Jesucristo nos justificó a nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Ok? Sigamos cerrando ese ejemplo. Cristo no fue al infierno, pero sufrió toda la ira de Dios que cada pecador sufriría o debía sufrir en el lago de fuego por la eternidad. ¿Sí? Y su espíritu fue separado de Dios en la cruz. Acompáñame a Salmos 22:1. Perdón, no leímos Apocalipsis 21:8. Vamos allá. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso era lo que nosotros merecíamos y probablemente merecemos por nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo nos sacó de ahí y nosotros quienes pusimos nuestra confianza, nuestra esperanza en Jesucristo, ya nos vamos a ir a ese lugar, al lago de fuego. Y ya no estamos bajo la ira de Dios. ¿Sí? Eso era para terminar el punto anterior. Cristo no fue al infierno, ya lo vimos. Sufrió toda la ira de Dios por cada pecador, porque cada pecador sufriría en el lago de fuego por la eternidad. Bueno, Cristo fue el sustituto de aquello.
Y al final acá su espíritu fue separado de Dios en la cruz. Vamos a Salmos 22:1. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y vamos a compararlo con Mateo 27:46. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, desamparado, se separó. ¿Ok? Su espíritu fue separado de Dios en la cruz. Ya lo dijimos, en reemplazo nuestro, como cordero sustituto nuestro. Bien, eso con la cena del Señor. También tenemos otros detalles de la cena del Señor. Por ejemplo, el sacrificio de Cristo es nuestro sacrificio sustituto. Lo que decíamos, Él tomó nuestro lugar y sufrió todo lo que nosotros merecíamos sufrir. Haciendo un cuadro de, bueno, las clases pasadas que vimos de los sacrificios. Bueno, no sé si hemos llegado, todavía no, parece que me confundí, todavía no llegamos ahí, pero tiene mucho que ver con con el libro de Levítico, donde están los sacrificios. Ahí ustedes se va a dar cuenta que ahí hay un montón de cuadros respecto a lo que hizo la persona de Jesucristo por nosotros, tomando como cordero sustituto. Bien, vamos a 2 Corintios 5:21. Creo que sí, vimos ese cuadro en la Pascua, antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Creo que lo vimos, respecto del cordero, del cordero pascual. 2 Corintios 5:21. Versículo 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios, en él. Y Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Cristo fue nuestro sustituto. ¿Qué más? El sacrificio de Cristo es nuestra única esperanza. Él sufrió la justicia que nosotros merecíamos por haber violado la ley de Dios. Solamente por el hecho de nacer con la simiente pecaminosa, nosotros tenemos como resultado el pecado en nuestras vidas. Por ese simple hecho, nosotros merecíamos la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pecador al infierno. Entonces, como Cristo en su sacrificio redentor fue una obra que nos alcanzó a nosotros para que nosotros pudiéramos alcanzar el cielo, la vida eterna con Cristo. Él fue nuestro Cordero sustituto. Romanos 5, del 8 al 10. Dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo mismo, por él seremos salvos de la ira, gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, que nosotros recordamos con este cuadro de la cena del Señor. Entonces, no se olvide nunca de lo que nosotros
recordamos y lo que nosotros predicamos cuando participamos del cuadro de la Cena del Señor. Eso a grandes rasgos. Hay mucho más que podemos hablar de la Cena del Señor y el detalle de lo que hizo la persona de Jesucristo en su obra redentora. Pero la idea era mostrarle qué es lo que estamos recordando al realizar la Cena del Señor y por qué es tan importante para el creyente, para el cristiano, el salvado, por qué es tan importante seguir ese cuadro de Jesucristo y no arruinar este cuadro con nuestra vida. Vale decir, nosotros tenemos que participar de este cuadro para recordar, como decía Pablo, haced esto en memoria de mí, decía, y para predicar a otros con este cuadro. Bien, respecto a eso, predicar a otros, en muchas iglesias se usa el tema de que la Cena del Señor se hace solamente con miembros a puertas cerradas, eh, pero eh, de todas maneras hay gente que no es miembro de la iglesia o no es creyente, que por alguna circunstancia X también participa, ingresa, está en esta ceremonia por algún motivo. No se le hace participar con el pan y el jugo de uva, pero esta persona mira, ve lo que está pasando, ve esta ceremonia y generalmente eh, previa a la ceremonia o en la misma ceremonia se lee la porción que leímos de Corintios, donde se habla de los motivos de la cena del Señor. Entonces, por lo tanto, la persona escucha y la persona se le predica haciendo ese ritual o esa ceremonia, mejor dicho. Entonces, es una oportunidad para recordar y para predicar de la obra de Jesucristo. ¿Qué más? Misma pregunta que venimos haciendo hace un rato. ¿Qué pensará Dios del creyente o cristiano que no quiere participar de este cuadro? Esa es una pregunta personal. Yo creo que no está muy contento. Sigamos entonces. Otro cuadro eh, que, que es de nuestras vidas, otro cuadro que está en nuestra vida, que nosotros podemos realizar para no arruinar el cuadro de Jesucristo, es el cristiano. Nosotros, la iglesia, pero como individuos, no como cuerpo de Cristo, sino que cada individuo. ¿Qué quiere decir esto? El cristiano es un tipo y cuadro vivo de Jesús. Nosotros somos un cuadro vivo de Jesús. Vamos a Hechos 11 para explicarle de mejor manera. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la primera mención de cristianos. La primera vez que se les llamó cristianos fue en Antioquía. Hoy día es muy fácil, respecto a esa palabra cristianos, hoy día es muy fácil ver gente que se enorgullece porque le digan cristiano o por decirse cristiano. Ah, yo soy cristiano, yo soy cristiano, llevo tantos años de cristiano, etc. Pero en este momento, aquí en este contexto de la iglesia de Antioquía, Hechos 11, se les dijo cristianos de modo peyorativo, de mala manera, era como un apodo malo para que el resto de personas tenía contra los cristianos. Ellos son cristianos. Era un sobrenombre, tal cual como hablamos la semana pasada, que a los que no creían en el bautismo de bebés le decían los anabaptistas. ¿Ok? Era una manera peyorativa de llamar a los que seguían a Cristo, a los discípulos, como dice ahí. Es muy similar a lo que pasa acá en Chile, que a nosotros, al mundo evangélico, se les dice canutos, por un misionero que llegó acá, que era Canut, si mal no recuerdo, y de a partir de ahí a todos los evangélicos, y a todos los evangélicos, sea de cualquier otra denominación, se le denominaba canutos. Se nos dicen canutos de manera peyorativa, ¿ok? No es algo que lo digan con algún sentido para felicitarnos, sino que para burlarse.
Lo mismo acá. ¿Ok? Entonces, el cristiano es un tipo y cuadro vivo de Jesús. Llevamos el nombre de cristianos, nos reconocen como cristianos y según el diseño de Dios, el mundo debería ver a Cristo por medio de nosotros. La gente debería ver a Cristo en nosotros. ¿Ok? No tan solo por decirnos cristianos, por hacernos llamar cristianos, sino que por el comportamiento de nuestra vida, por nuestro comportamiento como personas individuales, no dentro de una iglesia, no dentro de un grupo religioso, etcétera, como personas. ¿Qué quiere decir eso? En el colegio, en la universidad, en el trabajo y en donde quiera que estemos debemos comportarnos como cristianos. Como dice ahí, un cristiano es un pequeño Cristo o un seguidor de Cristo. Fíjese acá, versículo 26, nuevamente, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vale decir, a los que seguían a Jesucristo. Bueno, acá no está Jesucristo, pero a los que seguían la doctrina de Jesucristo. ¿Ok? Eso. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros, los cristianos, los que nos hacemos llamar cristianos, los pequeños Cristos, o los seguidores de Cristo, ya no vivimos. Nosotros ya no vivimos. Cristo vive en nosotros. Así debería ser. 2 Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por la causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cristo debe manifestarse a través de nuestros cuerpos, no nosotros mismos. Cristo, nosotros tenemos que mostrar a Cristo con nuestros cuerpos. Y no me malinterprete, no malinterprete lo que dice el versículo, no nos tenemos que hacer un tatuaje de la cruz de Cristo. Tampoco tenemos que andar con cruces o con poleras que digan Cristo, Cristo, o versículos, cosas así. No me malinterprete y no malinterprete la escritura. Nuestros cuerpos, a través de nuestro comportamiento, tienen que manifestar la persona de Jesucristo. ¿Ok? 2 Corintios 5, 14 al 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano debe vivir para aquel que murió y resucitó por él, vale decir, Cristo. Debemos vivir por aquel que murió por nosotros. Y no tan solo murió, sino que murió y resucitó. Al tercer día conforme a las Escrituras, dice la Biblia. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne, también con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El cristiano, tú y yo, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Leyendo la Escritura, aprendiendo, participando del discipulado, participando de las reuniones, recibiendo Biblia, recibiendo predicaciones. De esa manera
usted va a conocer la voluntad de Dios y el plan de Dios para su vida. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, lo que a usted le resta de tiempo acá en el mundo, para que no lo viva en el tiempo, para que no lo viva en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si usted se hace llamar cristiano, si usted es un cristiano, un salvado, que recibió a Cristo, que el Señor Jesucristo es su Salvador, usted tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Romanos 1, Romanos 1, del 16 al 18, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El cristiano debe manifestar a Cristo a través de su boca, con nuestras palabras. Debemos hablar de Cristo, predicar de Cristo, que nuestra boca, nuestro lenguaje, nuestras palabras, lo ideal es que manifestemos a Cristo y su persona y su sacrificio de redención. Nosotros deberíamos mostrar a Cristo con nuestras palabras. ¿Ok? Entonces, el cristiano es un tipo y cuadro vivo de Jesús. Usted y yo, como cristianos, somos cuadro de la persona de Jesucristo con nuestros comportamientos, con nuestros actos. Y vamos a Filipenses 1:27 ahora, para ir terminando. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El cristiano debe manifestar a Cristo a través de su comportamiento. ¿Okay? Para cumplir este cuadro de la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Y no arruinar el cuadro de Jesucristo en nuestras vidas a través de nuestros actos. Nuevamente la pregunta: ¿qué pasará o qué pensará Dios del cristiano que no quiere vivir como un cuadro de Cristo, que no quiere vivir como Cristo? Con todo lo que hemos visto acá arriba, ¿qué pensará Dios? Eso es un autoexamen que usted debe hacerse. Por supuesto que debe pensar lo peor, ira, enojo, y no debe olvidarse lo que le pasó a Moisés respecto de cuando golpeó la roca, cuando arruinó el cuadro de Cristo, de la muerte de Cristo. ¿Cuánto más con nosotros cuando con nuestra vida arruinamos los cuadros de Jesucristo? El cuadro del bautismo, por no seguirlo, por no querer obedecer a ese mandato. La cena del Señor, por no querer participar de la cena del Señor. Y en tercer lugar, por no vivir como un cristiano debería vivir, ser un pequeño Cristo. Enojo por parte de Dios para tal cristiano. Y por último, para terminar, no olvidemos que Dios toma muy en serio el tema de los tipos y cuadros. Por lo tanto, tómele el peso al bautismo, a la cena del Señor y a su comportamiento como cristiano, porque esas tres cosas, y vienen varias más en las clases que vienen, son cuadros de Cristo, y Dios no los toma a la ligera, sino que son muy importantes para Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, muchas gracias por llegar hasta esta parte de la clase, y nos vamos a reencontrar la siguiente semana para terminar la clase de las dos rocas, donde estamos revisando el programa de Cristo en Cuadro. Gracias, hermanos, mediten esto, examínese
y nos encontramos la siguiente semana. Le invito a que ore conmigo para terminar y gracias por llegar hasta acá. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este momento, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Te pido que seas con nosotros para autoexaminarnos, Señor, para ver dónde estamos fallando y rectificar, Señor. De nada nos sirve pensar en lo mal que estamos haciendo si no queremos o no tenemos la intención de cambiar nuestras vidas, Señor. Te pido que nos ayudes con eso. Danos sabiduría para mejorar nuestra vida como cristianos, Señor, para mostrarte más a ti, para manifestar a Cristo con nuestras vidas, Señor. Y te pido que esta nueva semana, Señor, nos bendiga, nos proteja, Señor, y nos reencontremos la siguiente semana. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Chao.